Hola, doctores, doctoras, somos el equipo 2. Somos parte de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y vamos a platicarles un poco acerca de la diabetes. Bueno, pues en principio, la introducción que queremos abordar, pues es que el paciente diabético está incrementando rápidamente. Esto significa y tiene un impacto sobre la salud a nivel global y sobre todo a nivel económico. Entonces creemos que es de vital importancia comprender este espectro tanto a nivel diagnóstico, tratamiento, pero sobre todo la prevención de la diabetes, en este caso diabetes tipo 2, así como prevenir y disminuir las complicaciones por la misma enfermedad. Entonces, como introducción a lo que serían las definiciones, pues podemos encontrar los dos grandes rubros, que sería el de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, y el de la OMS. Entonces voy a citar tal cual la definición de la ADA, que dice que es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglicemia, resultante de los efectos de la secreción o la acción de la insulina, o ambas. Piedra angular, la hiperglucemia. Y la OMS, que nos dice pues que es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. O sea, básicamente es una enfermedad que afecta sistémicamente. De ahí la importancia. Entonces justamente es este resultante de interacción entre factores tanto metabólicos como endógenos, que van a traer una disregulación en el aumento de la glucosa. Al hablar de epidemiología, bueno, pues se habla que es un problema de salud pública en el que aproximadamente 62 millones de personas en lo que es América Latina pues, tienen diabetes. Son cifras a nivel mundial y esta es una causa frecuente de discapacidad pues justamente en población joven económicamente activa. Pero vamos a hablar un poco acerca de datos epidemiológicos sobre México. Bueno, pues se dice que uno de cada 10 o de cada 11 adultos vive con diabetes. Y esa cifra, pues las personas tienden a estar entre los 40 y de los 59 años. Aproximadamente de estas personas, 5% no tienen un diagnóstico y el 77% de estas pues tienen ingresos medios y bajos. De ahí radica también mucho el tratamiento que vamos a estar en. Y en 2019, México era el sexto país con mayor número de casos de diabetes a nivel mundial. Eso es importante y radica justo el problema de salud pública que genera. No, continuando con un poquito sobre este tema, pues vamos a hablar de manera muy general del cuadro clínico. Entre algunas de las manifestaciones que digamos que son más sobresalientes de esta patología, pues vamos a tener lo que son las 4. Entre estas, pues tenemos lo que es la polidipsia, la polifagia, la poliuria y la pérdida de peso. Y bueno, es importante también considerar el cuadro clínico como algunos criterios para poder realizar un buen diagnóstico. Vamos a tener que, en primera instancia, es muy importante tener en cuenta un buen o un adecuado interrogatorio, haciendo énfasis en lo que son los factores de riesgo. ¿Cómo qué factores de riesgo podemos llegar a presentar o son de importancia para realizar este diagnóstico? Pues tengan algún familiar que padezca diabetes, alguna historia con alguna enfermedad cardiovascular, que presenten algún tipo de, o hayan presentado a lo largo de su vida hipertensión, altos niveles de colesterol, o dislipidemias en general, la inactividad física, es decir, el sedentarismo, pueden ser como factores importantes para poder diagnosticar lo que es la diabetes. De igual manera, hay ciertos criterios que en la actualidad se han estandarizado para diagnosticarla. Entre estos, pues, podemos presentar una glucemia en ayuno por al menos de 8 horas mayor a 126 miligramos por decilitro, presentar una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5 y igual, hay algunos otros 2 factores que también son importantes para llevar a cabo este diagnóstico. Una glucemia de más de 200 a las 2 horas sobre una o durante una prueba de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos. Y pues igual es importante decir que cuando el paciente presente síntomas de hiperglucemia o una crisis hiperglucémica, pueda presentar mayor a 200 miligramos sobre decilitro en cualquier momento. La siguiente. Bueno, como les mencioné, hay 3 valores importantes a considerar. Una es la hemoglobina glucosilada, que la vamos a dividir obviamente en nuestros valores normales, en uno que se va a considerar como prediabetes, todavía no es un diagnóstico oficial, y se va a presentar como la diabetes. En la hemoglobina glucosilada, mientras estemos en un rango menor a 5.7, va a ser un rango normal. Arriba de 6.5 ya se considera pues, diagnóstico o como diagnóstico de diabetes. La glucosa plasmática en ayunas debe de estar más de 126 para ser considerada como diabetes. Si se encuentra entre 100 y 125, pues se considera como prediabetes. En el caso de la curva de tolerancia a la glucosa, tiene que encontrarse arriba en cualquier momento de 200 miligramos sobre decilitro o más.
En el caso para considerar prediabetes se debe encontrar en un rango de entre 140 y 199. Bueno, entonces pues es importante mencionar que pues, para el diagnóstico debe de haber 2 valores modificados o síntomas de hiperglucemia más una glucosa al azar y como dije, deben encontrarse arriba de 200. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento de acuerdo a la ADA 2023. El objetivo pues es una reducción del riesgo cardiovascular, cardiorrenal en pacientes de alto riesgo con diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, arteriosclerótica, accidente cerebrovascular, angina inestables, nos recomiendan un tratamiento con GLP-1. Y en cuanto a las indicaciones de alto riesgo, que son pacientes mayores de 55 años con más de 2 factores de riesgo, como hipertensión, obesidad, tabaquismo, nos recomiendan un tratamiento con SGLT2. En cuanto a insuficiencia cardíaca, también nos recomiendan por evidencias que el tratamiento recomendado pues es SGLT2. Y en cuanto a enfermedades renal crónica, el tratamiento recomendado iniciando sería con SGLT2. Si el paciente la tolera, pues continuamos con ese tratamiento. En dado caso que el paciente no la tolere, podemos iniciar tratamiento con GLP-1. Y en cuanto a la hemoglobina glucosilada mayor de 7, igual podemos utilizar ambos. En cuanto al manejo de la glucemia con metformina o agentes que incluyen terapia combinada, evitando la hipoglucemia, sobre todo pues en pacientes de alto riesgo, ¿no? Nos recomiendan un manejo de control de peso con terapia nutricional. Y para evitar pues la inercia terapéutica, tenemos que reevaluar y modificar el tratamiento regularmente de 3 a 6 meses, individualizar al paciente, no generalizar como todos los demás. Tenemos que llevar un control seguido para pues, poder ajustar el tratamiento de acuerdo a las necesidades de cada paciente que nos lleguen a la consulta. En cuanto a la guía de práctica clínica, nos recomienda a pacientes con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2 interconsultar a nutrición, un cambio de estilo radical de vida y un uso de metformina. En cuanto a una hemoglobina menor de 7.9, nos recomiendan una monoterapia de metformina de 850 miligramos hasta cada 8 horas. En las metas de control nos recomiendan una hemoglobina glucosilada menor de 7 con una glucosa capilar preprandial entre 80 a 130 miligramos sobre decilitro y una glucosa capilar postprandial menor de 180. En cuanto a una hemoglobina de 8 a 8.5, nos recomiendan una terapia dual. Nos recomiendan usar glibenclamida 5 miligramos y hasta máximo 15 miligramos en 2 tomas. También nos recomiendan pioglitazona 15 miligramos y máximo hasta 45 miligramos al día, y sitaglipina 100 miligramos máximo al día. En cuanto a pues una hemoglobina de 8.6 a 8.9, nos recomiendan una terapia triple con metformina de base y agregando pioglitazona, glibenclamida, insulina, también glibenclamida con pioglitazona. Esas son las pues, recomendaciones de la guía de práctica clínica. Y también nos recomiendan pues ajustar dosis o esquemas de tratamiento de acuerdo pues a los requerimientos de cada paciente. Igual no individualizar al paciente, no generalizarlo y darle un seguimiento continuo. En cuanto a los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 inestable con una hemoglobina de mayor de 9, una glucosa mayor de 300 y sintomatológico, nos recomiendan iniciar insulina NPH 10 unidades y insulina NPH 0.2. En cuanto a las metas que tenemos que cumplir, pues sería reforzar los cambios de estilo de vida, una revisión bimestral. En cuanto a las metas de control, pues sería una hemoglobina menor de 7, una glucosa capilar preprandial de 80 a 130 y una postprandial de menos de 180. Continuando ya con la prevención, es primordial al hablar de diabetes, justamente por lo que hemos estado platicando sobre un problema de salud pública, económico y gran impacto a nivel epidemiológico, radica muchísimo los cambios en el estilo de vida. Las guías internacionales nos dicen que cambios drásticos en el estilo de vida reducen hasta 58% el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en 3 años. Parte primordial a la hora de prevención es el continuo chequeo de las glicemias, pero hace muchísimo hincapié en pacientes con prediabetes o intolerancia a los carbohidratos que se revisen constantemente. ¿Cada cuánto? Se recomienda cada año. Cambios en el estilo de vida. ¿Qué encontramos? Bueno, en principio, la alimentación. Es una dieta baja en carbohidratos, puede ser un tipo de dieta mediterránea, la dieta tipo DASH, en las que buscamos, en principio, bajar nuestro peso. ¿Cómo lo lograremos? Bueno, en principio se dice que lograremos una reducción de por lo menos el 7% de peso corporal. Del 5 al 7%, un parámetro, en un lapso de 6 meses. Hablamos de este intervalo de 5 a 7 porque es una meta realista que el paciente puede llegar a mantener. ¿Cómo vamos a empezar? Pues con un déficit en kilocalorías por día entre 500 a 750. Eso depende mucho del paciente. Y finalmente, el ejercicio. El ejercicio es primordial al hablar de estilos de vida, de cambios, ¿no? En principio nos dicen que a la semana se recomienda que sean ejercicios de intensidad de moderada a intensa, mayor a 150 minutos a la semana. Esto lo podemos dividir en 5 días a la semana con 30 minutos por sesión. Evidentemente aquí entran otros cambios, el no tabaquismo, no alcoholismo y los que le hemos estado platicando con anterioridad, ¿vale? Y bueno, con esto daríamos por terminada nuestra cápsula informativa. Muchas gracias por su atención y con eso terminamos. Buenas noches.